Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Conéctate a través de mi canal YouTube, al cual les invito a suscribirse y a activar las notificaciones para que no se pierdan de un nuevo episodio. Hoy tengo un invitado con el cual vamos a abordar un tema que está en la agenda pública en este momento y es el que tiene que ver con las Olimpiadas. Se trata de Cristian Fernández, él es psicólogo deportivo, certificado además en psicología de atletas de alto rendimiento, es psicólogo de la plantilla de Ourense Fútbol de Salón de España. Y con él, por supuesto, vamos a abordar uno de los temas que está visibilizado con los casos que se han registrado recientemente en las Olimpiadas y que tiene que ver con las presiones a las cuales están sometidos los atletas de alto rendimiento, los eventos lamentables que se han registrado en algunos casos y también los que tienen que ver con las consecuencias y los desafíos que tienen los atletas, como el caso de los venezolanos que se someten que se someten por las razones que ya conocemos en Venezuela a la migración y sin embargo aspiran y llegan hasta las Olimpiadas. Muchísimas gracias por esta entrevista. La primera pregunta tiene que ver precisamente con esto. ¿A qué se somete un atleta de alto rendimiento desde el punto de vista de su salud mental? Bueno, lo primero, gracias a vosotros por contar conmigo aquí. Y bueno, yo creo que los deportistas, sobre todo como estamos viendo en las Olimpiadas, pues algo a lo que se enfrentan que es muy importante saber controlarlo y gestionarlo, es un poco el tema de la presión, tanto la presión que se puedan poner los propios deportistas para conseguir un resultado, como la presión que pueda llegar desde agentes externos, como puede ser pues, la prensa, redes sociales, familia, pareja, amigos, etcétera, ¿no? Un poco la combinación de esos dos tipos de presión va a ser bastante complicado de gestionar en situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, durante una competición, a lo mejor una competición aleatoria, que están muy habituados a realizar ese tipo de competiciones, pues no van a sentir tanto esa presión, pero en cambio cuando van a un campeonato del mundo, a los Juegos Olímpicos, etcétera, esa presión está mucho más presente porque la situación te transmite mucho más, ¿no? Entonces, lo que es importante que un deportista entienda es el saber llevar el foco de atención a donde tiene que llevarlo en cada momento, ¿no? Y yo siempre hablo un poco mucho del aquí y ahora, ¿no? Que ahora se habla bastante un poco de eso, ¿no? Porque se habla mucho de la influencia del mindfulness, por ejemplo, la atención plena, etcétera. Y no solo lo relaciono con eso, que también es una técnica muy útil dentro de la psicología, sino el aquí y ahora tenemos ciertas preocupaciones pues de cualquier cosa que sea externa ahora mismo, pero tenemos que llevar ahora mismo la atención a lo que es importante en este momento, a lo que tú puedes controlar, a lo que tú tienes que hacer durante la competición, tu rutina precompetitiva, tus objetivos para esa competición, que tienen que ser objetivos destinados a tener un rendimiento, no a un resultado. El resultado al final será algo que tú obtienes como consecuencia, ¿no? De todo eso que tú vas a hacer. Es algo que, por ejemplo, un deportista español que compitió tanto ayer como hoy en kayak, que es Saúl Cravioto, se esperaba de él también una medalla de oro y justo comentó esto mismo ayer, ¿no? Que se esperaba de él una medalla de oro y que, bueno, pues que él simplemente intentaba concentrarse en lo que tiene que hacer. Nada más, no está pensando en obtener una medalla o no. De hecho, lo que está diciendo me lleva a preguntarle lo siguiente, que algo que no es inherente a la condición de los atletas de alto rendimiento, sino que es inherente a la condición de ser humano. ¿Cómo lidiar con la expectativa del otro? ¿Cómo lidiar con ese hecho de no sentirse juzgado por el otro? Sí, es algo bastante habitual y como tú misma dices, que no solo influye dentro del deporte, sino que influye en cualquier ámbito de la vida, ámbito laboral, ámbitos personales, sociales, etcétera. En todos los ámbitos de la vida va a haber unas expectativas por el rol y por el papel que nosotros desempeñamos ya sea la sociedad, ya sea el deporte, etcétera, ¿no? Entonces
va a haber unas expectativas en función de ese rol que tenemos, ¿no? Yo siempre les digo a los deportistas, vosotros, toda esa expectativa que se pueda generar, tenéis que intentar no tenerla en cuenta, simplemente concentraros en aquello que vosotros tenéis que hacer en la competición, ¿no? En lo que sabéis que vosotros tenéis que hacer, lo que vuestro entrenador, vuestros técnicos os transmiten, es lo que tenéis que simplemente gestionar, nada más, porque eso es lo que os va a llevar a, bueno, pues posteriormente conseguir llegar a un objetivo, obtener un resultado, etcétera, ¿no? Hay algo quisiera tocar un aspecto de lo que comentaba al inicio de la entrevista, y es lo que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales han visibilizado asuntos de la condición humana de cada deportista que en el pasado eran menos evidentes. Por ejemplo, el caso del atleta estadounidense Simone Biles, también el caso de Djokovic, o en el pasado reciente el propio caso de Michael Phelps, que también pasó por una etapa de inestabilidad emocional, si se le puede llamar de alguna manera, si psicológicamente se puede calificar de esta manera. Pues en 2014 intentó suicidarse 4 veces. En el caso de la atleta estadounidense Simone Biles, pues bueno, no tenemos claro si ella ha hablado de suicidio en algún momento luego que quedó en evidencia su caso. El caso de la atleta venezolana Paola Pérez, quien siendo migrante, estando en Chile, buscando precisamente cumplir su sueño de ir a las Olimpiadas, también pensó en algún momento en suicidarse. Sí, a ver, es un tema que yo creo que como que se entiende que un deportista tiene que estar, sobre todo deportistas de alto nivel, que tienen que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Que no se les da valor como dijo Simone Biles, ¿no? Que son personas también, ¿no? Igual que cualquier persona puede tener ciertas preocupaciones, pues porque a lo mejor pasan cosas en su familia, en su trabajo, en cualquier aspecto de su vida, un deportista también las puede tener. Y sobre todo, pues eso que decíamos, de saber gestionar el tema de resultados, y no solo resultados, un poco su carrera, ¿no? Y imaginémonos un deportista que pues a lo largo de su vida pues ha tenido dificultades económicas y de repente pues ficha por un equipo de fútbol de altísimo nivel, empieza a cobrar pues mucho dinero, y gestionar también eso es algo que es difícil, ¿no? Y que luego eso que él tiene puede desaparecer en algún momento. Porque si no rinde como tiene que rendir, eso puede desaparecer. ¿Quiere decir entonces que además de los desafíos propios de la condición de atleta de alto rendimiento, estos deportistas también tienen que lidiar con la fama? Sí, sí, sí. De hecho, algo que creo que es un problema de raíz, que partimos un poco de eso, es que al final los deportistas que ahora mismo están compitiendo en Juegos Olímpicos y de los cuales pues tenemos muchas noticias, no han tenido una formación en psicología, igual que sí que la han tenido a nivel físico, a nivel técnico, a nivel incluso táctico. Seguramente a nivel psicológico no la han tenido, porque en los últimos 20 años pues la psicología del deporte ha ido avanzando muy poquito a poco, y muy pocos psicólogos deportivos llevan trabajando mucho tiempo pues en diferentes clubes, federaciones, etcétera, ¿no? Y es algo que ahora sí que se está viendo como algo cada vez más normal. No, que digo que se está viendo como algo cada vez más normalizado, y que seguramente dentro de 10 años, 15 años, sí que se vean esos resultados en deportistas que van a competir en diferentes competiciones. Siendo así, ¿cuáles son para la psicología deportiva de atletas de alto rendimiento los desafíos en este momento, con toda la evidencia que han puesto de manifiesto los diferentes casos en estas Olimpiadas? Además, tomando en cuenta el hecho del COVID-19. Sí, yo creo que bueno, pues nos podemos encontrar con diferentes barreras, a pesar de que, bueno, pues como comentabas, ¿no? Partiendo de una situación que es negativa, ¿no? Como por ejemplo, pues la situación de Simone Biles, ¿no? Que partimos de la base que es algo negativo, que no debería haber pasado, pero que ocurre, ¿no? Y abre un poco ese campo a que se apueste por trabajar esa parte psicológica, ¿no? Esa parte mental.
barreras que podemos encontrarnos es que hasta ahora la psicología era un poco un tema tabú, ¿no? Un tema que habitualmente en la sociedad, pues cualquier persona que iba a un psicólogo normalmente no lo mencionaba, ¿no? O incluso se pensaba que pues el que va al psicólogo, por decirlo de alguna forma, estaba loco, ¿no? Y esa idea aún está presente, cada vez está cambiando eso, ¿no? Y yo creo que faltan pues, aún varios años para que cambie totalmente la sociedad ese chip y que asocien que la psicología no tienes por qué tener un problema, ¿no? Sino que simplemente pues quieres mejorar, quieres potenciar algunos aspectos de tu vida o incluso pues tengo un cierto problema que se puede trabajar. Entonces quiere decir que hay también el lado bueno de las redes sociales, que el mismo hecho de las redes sociales poner de manifiesto todas estas situaciones hacen que una especialidad como esta se enfoque en ofrecer resultados, en ofrecer ese apoyo, en mejorar la especificidad del acompañamiento en la psicología para el deporte. Sí, y yo creo que es muy positivo que deportistas de alto nivel que hablen sobre esta problemática, ¿no? Porque esto que les ha pasado pues a Simone Biles, a Michael Phelps, a Djokovic y a muchos otros deportistas que admiten que han tenido un problema pues, a nivel mental, lo que hace es que otros deportistas que estén en una situación similar, pues no sientan que tienen que esconderlo o que sientan que realmente se puede trabajar ese problema que pueden estar teniendo. Porque eso es algo que es mucho más habitual de lo que parece. Yo, por ejemplo, he trabajado con muchos deportistas a lo largo de mi vida y hay muchos deportistas que tienen este problema cuando se enfrentan a una competición. Por lo cual, es algo muy habitual y que apenas se habla de ello. Entonces, creo que deportistas de alto nivel salgan y utilicen las redes sociales y hablen en la prensa y digan, pues creo que me pasa algo pues, a nivel mental o creo que tengo que trabajar mi parte psicológica, etcétera. Creo que le hacen un favor muy grande a la profesión y les va a hacer un favor muy grande a ellos también. Y si a esto que usted está describiendo le agregamos una variable interviniente, como lo es la crisis humanitaria por la que estamos pasando los venezolanos, que obligó a que buena parte de los atletas de la delegación que representa a Venezuela hayan tenido que emigrar a otros países y en algunos casos hayan tenido que superar obstáculos que requirió un mayor desgaste emocional de ellos para poder llegar hasta la cita olímpica. Sí, incluso tenemos un poco pues, el tema de la pandemia y del COVID-19 de por medio, ¿no? Que también creo que es algo que agrava también la situación, ya sea para deportistas venezolanos o para cualquier deportista de cualquier parte del planeta, que al final es una situación que le ha afectado a todo el mundo, ¿no? Creo que aquí tenemos que hablar y mencionar un poco la palabra resiliencia, que yo creo que es una palabra pues muy importante trabajar, no esa palabra, sino todo lo que significa. No es algo que se pueda trabajar directamente en el sentido de, vale, pues vamos a trabajar la resiliencia, sino que a través de muchas acciones el deportista va a ir mejorando en ese aspecto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un deportista está entrenando y pues no le sale lo que tiene que salirle, comete errores, etcétera, tiene dos opciones. Puede pues frustrarse, venirse abajo, maldecir un poco su situación, flagelarse a sí mismo, o puede decir, vale, esto ya ha pasado, no puedo cambiarlo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que esto me salga mejor? ¿No? ¿Qué puedo hacer para cambiar un poco la situación? ¿No? Eso que decíamos antes de controlar solo lo que dependa de ti, ¿no? Dentro de esto, ahora mismo, eso ya pasó, ya no puedo cambiarlo. ¿Qué depende de mí para cambiar esa situación, ¿no? Y, por ejemplo, pues con los deportistas venezolanos, esa situación no la han elegido ellos. ¿No? Con lo cual, simplemente tienen que, dentro de esa situación en la que están, pues intentar enfocar desde un punto de vista de qué puedo hacer yo aquí, en este momento.
Muchísimas gracias por estos minutos de conversación, gracias por la paciencia ante las adversidades propias de estar en Venezuela y grabar desde Venezuela, el internet, la luz. Muchísimas gracias por la paciencia. Sé que tiene los minutos contados, así que me despido de esta entrevista. Le agradezco muchísimo los minutos de su tiempo y a ustedes me queda más que invitarlos a una nueva edición de Conéctate. Activen las notificaciones y suscríbanse a mi canal YouTube. Hasta la próxima. Conéctate fue presentado por Gauss Productions.